Bueno, gente, en la clase de hoy vamos a empezar a ver el mecanismo de acceso a base de datos que nos provee Java y que vamos a utilizar durante toda la materia para poder hacer toda la ejercitación. Java nos ofrece, Java nos ofrece una librería denominada JDBC. JDBC significa Java Database Connectivity y nos va a permitir que nuestros programas Java puedan acceder a distintas bases de datos estructuradas. Es decir, bases de datos a las que podamos enviarle sentencias SQL. Cuando tengan alguna pregunta, me interrumpe por el chat sin problema, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Que nosotros podamos hacer programas Java que puedan establecer una conexión a una base de datos y luego puedan, una vez que está establecida la conexión, que tiene todas sus cuestiones, ¿no? Lograr establecer la conexión, una vez que la logremos, que podamos enviarle sentencias SQL al motor, el cual nos responderá en algunos casos, siempre nos responderá de una manera u otra, con el resultado de la sentencia. De esta manera, el programa va a recibir los datos que vienen de la base de datos, los guarda en variables, o en objetos, o en colecciones, o en lo que fuera, y con ellos ya puede continuar la operación, mostrarlos, procesarlos, manipularlos de la forma que sea, hacer un reporte, lo que sea. El objetivo de la primera parte de la materia va a ser el de lograr hacer programas con ventanas que accedan a una base de datos. En nuestro caso vamos a hacer las prácticas con una base de datos SQL Server, pero lo que vamos a ver nos va a servir para conectarnos a cualquier otro motor, otro motor que interprete SQL, ¿sí? Es decir, no a un Mongo, por ejemplo, que son bases de datos no SQL. Pero lo que vamos a ver nos va a servir para conectarnos a un SQL Server, un MySQL, un Oracle, un SQLite, lo que quieran, ¿sí? Cualquiera de los motores de base de datos que se les pueda ocurrir. El objetivo de esta librería, de esta biblioteca JDBC, es que nosotros podamos hacer esto. Que nuestro programa Java pueda conectarse sin modificar el código, o sin modificarlo mucho. Ya vamos a charlar un poco de cuáles son las implicancias de esto, pero la idea es que sin tener que reescribir todo el programa, que podamos hacer que el programa se conecte a un SQL Server y que si quiere en otro momento se conecte a un Oracle, un MySQL o cualquier otro motor, insisto, sin tener que hacer ningún cambio en el programa. Obviamente, va a cambiar la cadena de conexión, va a cambiar seguramente el string donde indicamos a qué servidor, a qué motor, qué usuario, qué clave. Pero eso lo podemos resolver de alguna manera, no nos interesa para la materia, pero eso se resuelve guardando la cadena de conexión en un archivo de texto, un archivo de configuración, y el programa, si le cambian la cadena de conexión, debería poder conectarse a otros motores sin mayores cambios. Y aunque haga falta recompilar, el objetivo de esta librería es que igual no haya que ponerse a escribir todo el programa de vuelta, que para ejecutar un select en un SQL Server no tengamos que escribir código nuevo o diferentes para ejecutar el mismo select en un Oracle. La idea es que esto nos sea bastante sencillo, y por eso es que no nos preocupa en la materia practicar únicamente con SQL Server, porque si ustedes el día de mañana van a trabajar de forma independiente o van a trabajar de empleados a un lugar donde dicen, che, acá usamos Oracle, bueno, listo, sabemos que cambia la cadena de conexión, pero el código que aprendieron va a seguir siendo el mismo y no van a tener que andar viendo objetos nuevos, métodos nuevos, ni nada raro. Para lograr este objetivo, la librería JDBC plantea una arquitectura que es bastante interesante. Lo que nos da JDBC no es un conjunto de clases, sino nos da un conjunto de clases que hagan las cosas, sino que la biblioteca JDBC contiene una definición de clases
bases de clase, más que incluso hasta capaz que sean abstractas, no importa. Piensen como que sean clases abstractas, ¿sí? Que luego cada uno de los fabricantes de los motores, o sea, el señor que fabricó SQL Server, por otro lado el señor que fabricó Oracle, por otro lado el señor que fabricó el MySQL o lo que sea, y si aparece uno, dice, yo me inventé una base de datos nueva, bueno, a ese que se le ocurrió inventar una base de datos nueva, todos ellos van a tener que ser responsables de crear derivadas, crear clases derivadas para las que define JDBC. Entonces, viene el don SQL Server y dice, acá me inventé una base de datos. SQL Server, no sé, versión 2040. Y quiero que los programadores Java puedan conectarse, desde sus programas, puedan conectarse a este nuevo motor. ¿Qué hace don SQL Server? Programa todas las derivadas que esta biblioteca exige. Y al programar las derivadas, obviamente, tiene que hacer override de métodos, tiene que hacer las sobrescrituras. Y en esas sobrescrituras programa la lógica específica para conectarse a ese motor, que obviamente será distinta que para la de conectarse o la de ejecutar consultas a otros, ¿sí? Pero entonces, el autor de SQL Server dice, bueno, yo acá, al hacer los override, al hacer las derivadas, ponga la lógica específica para poder conectarse a mi motor con las cuestiones internas de mi motor que yo sé porque yo lo fabriqué. Cuando termina de programar ese conjunto de clases, arma una librería y nos la pone en internet para que la podamos descargar, nos la regala, para que podamos descargar y agregar a nuestros programas. Por otro lado, el señor que fabricó Oracle hace lo mismo. Dice, yo también quiero que los programadores Java puedan usar esta base de datos. Entonces, también busca la librería JDBC, programa las derivadas, programa derivadas nuevas, con otro nombre de las clases, pero siempre derivadas de las que exige Java, y en esas derivadas hace los override con toda la lógica necesaria para poder conectarse a ese otro motor. ¿Sí? Porque obviamente las cuestiones internas, las cuestiones de cómo se establece la conexión, cómo se pasa la clave, cómo se manipulan los datos, lo que sea, va a ser distinta entre un SQL Server y un Oracle. Entonces, el autor de Oracle programa la librería según la lógica o las cuestiones técnicas propias de ese motor. Y si un día viene alguien y dice, yo me inventé una base de datos nueva, ¿qué va a pasar? Imagínense que, no sé, ustedes se juntan 4 o 5, dicen, vamos a fabricar, inventar un motor nuevo de base de datos, que anda mucho mejor que los otros, que le pasa el trapo al SQL Server, al Oracle, lo que sea. Y se pone y se fabrica una base de datos, no importa si anda mejor, pero la fabrican. Ningún programador Java va a poder conectarse a esa base de datos nueva que han hecho ustedes. Entonces, para que la gente lo empiece a usar, para que los programadores lo empiecen a usar, ¿qué hacen? Programan su propia versión de la librería JDBC, no es su versión, digamos, programan sus derivadas de lo que la librería JDBC exige, en sus propias derivadas hacen andar la cosa con el motor nuevo que acaban de inventar ustedes, y regalan esa librería, la ponen en internet para que cualquiera la baje. ¿Qué ganan con eso? A pesar del esfuerzo de haber programado la librería. ¿Qué ganan con eso? Que cualquier programa Java existente, cualquier programa Java, ya sea nuevo o de los que existen anteriormente, van a poder usar el motor de ustedes. Entonces, sí va a poder tener programadores que lo usen, si no, nadie lo usaría y no tendría ningún éxito. Ustedes dirán en este momento, ¿qué? ¿Cada cuánto aparece un motor de base de datos nuevo? Bueno, poco, pero aparecen, ¿sí? Aparecen y aparecen de verdad, y cada tanto surgen motores nuevos, de verdad, no es algo tan loco lo que les estoy diciendo. ¿Cómo se logra y cómo nos afecta a nosotros programadores? Estas mini librerías que cada motor tiene que ofrecer se denomina driver. Entonces, para cada motor con el que podamos querer conectarnos, necesitamos el driver adecuado para conectarnos a ese motor. Es decir, soy programador Java, bien, quiero conectarme a SQL Server, bueno, necesito el driver de SQL Server para Java. Quiero conectarme a Oracle, bueno, voy a la página de Oracle y digo, che, quiero el driver JDBC para Oracle. Normalmente los drivers se encuentran fácil. Si ponen ustedes en Google driver JDBC para tal motor, la primera o segunda opción va a ser la correcta. Lo descargan, ese driver
va a estar, va a estar, va a estar comprimido en un archivo de extensión .jar, y ese .jar nosotros lo tenemos que agregar al proyecto. ¿Sí? Ya les vamos a mostrar cómo es que se lo agrega, es algo bastante fácil, y se hace una sola vez por cada proyecto. Es decir, una vez en la vida lo descargamos, y después, con cada proyecto nuevo, al empezar a programar, agregamos el driver al proyecto. Ya los voy a mostrar, se los mostraré yo, se los muestra Martín. Cómo se descarga el driver para SQL Server, nos va a hacer falta ese driver. Cómo se lo descarga y cómo se lo agrega al proyecto. Es una operación de menos de un minuto, y ya queda el proyecto disponible para poder conectarse a este motor. Fíjense, acá ven una porcioncita de una pantalla de NetBeans. Esto es NetBeans 8, lo que justo estábamos hablando hoy. Esto es NetBeans 8, fíjense cómo está el proyecto, está esta rama llamada Source Packages, y dentro de la rama Libraries, ¿qué encontramos? El JDK, la librería principal con la que trabajamos, la biblioteca estándar de clases de Java, y uno que dice ahí, MySQL Connector Java 8.0.12, qué sé yo, .jar. ¿Qué tiene ese .jar? Bueno, la versión, o el driver, para conectarse a un MySQL. Y por cada motor que querramos conectarnos, bajaremos uno diferente de estos para el motor al que querramos conectarnos. Y tenemos que, por cada proyecto, agregarlo a sus librerías. Esto, insisto, es algo muy fácil, lo hacen de memoria, pero si se olvidan no va a compilar, y no va a compilar, no va a andar nada. No es muy diferente a lo que nos pasa con .NET. Recuerden que con .NET también, si queremos conectarnos a un Access o a un SQL Server, está incluido dentro de la biblioteca estándar de clases de .NET las clases, ¿sí? los namespaces para conectarse. ¿Se acuerdan en .NET que ponen using system.data.sql client? Bueno, ese SQL client es el driver de .NET para SQL Server. Si se quisiera conectar desde .NET a un Oracle, y tienen que ir a la página de Oracle y buscar el conector de Oracle, de .NET para Oracle. Lo bajan, lo agregan al proyecto y ya tienen las clases disponibles para programar. ¿Sí? La idea también es muy, muy similar. ¿Cuál es la diferencia acá? Todas las prácticas que hemos hecho en toda la carrera fueron con Access o con SQL Server. Entonces, en .NET ya están incluidas dentro de la biblioteca estándar. Por eso nunca tuvieron que ir a descargar nada. ¿Sí? Pero la lógica realmente es muy, muy, muy similar. Si yo les pregunto si entendieron algo hasta ahora, y ustedes me dicen la verdad, me tendrían que decir que no. ¿Sí? La mayoría me tendría que decir, no sabemos qué pasa, no vemos de ningún punto de vista qué tiene que ver esto con lo que vayamos a programar. Y está bien, ¿sí? Ya ahora lo vamos a empezar a practicar y van a ver cómo esto empieza a cerrar. Cuando nosotros logramos tener ya en nuestro proyecto la librería, o sea, el driver del motor, ya podemos empezar a programar. ¿Cuál es la gracia de esto? Nosotros cuando vayamos a programar no vamos a usar las clases que vinieron con el driver, vamos a usar las clases base. Y después por polimorfismo va a ejecutarse la clase que está dentro del driver, pero nosotros vamos a usar las clases bases solamente. ¿Y cuál es la gran ventaja? Acá van viendo la gracia de todo esto que les estoy contando, que está siendo larguísimo. La idea es que al utilizar las clases bases, nosotros solamente tenemos que aprender a usar los nombres de clase y los nombres de método de estas clases bases, y nada más. Cuando venga un driver, o venga otro, como nosotros solamente vamos a usar los métodos de la clase base, no nos importa que las clases derivadas cambien. Esta es la gracia del polimorfismo. Lo hemos hecho un montón de veces en las materias anteriores, pero acá lo vamos a estar aprovechando mucho más. Acá vamos a estar aprovechando esta idea de, como solo uso las clases bases, solo tengo que memorizar o aprender una única vez los métodos y los parámetros y los retornos que tiene en la clase base, y nada más. Entonces, tenemos que ver cuáles son estas clases, y particularmente son
muy pocas, solamente las que ven acá en la pantalla, y muy parecidas a las que tenemos con .NET. Luego va a ser una linda práctica, capaz que la semana que viene, de ver las clases que teníamos en la librería ado.net, en OLEDB, cómo se comparan con las que tenemos en JDBC, y van a ver que son muy, muy parecidas. Entonces, la idea y la forma de trabajar que aprendimos ya con .NET van a ser muy, muy similares a lo que tengamos que hacer acá con Java. Por eso esto nos va a costar poco de aprender. Nosotros cuando nos queremos conectar a una base de datos, lo primero que necesitamos es obviamente establecer una conexión. Para establecer una conexión disponemos de una clase llamada connection, igual que la de .NET. La diferencia es que nosotros no vamos a crear la clase connection con new. ¿Por qué no la vamos a crear con new? Por este asunto que le digo del polimorfismo. Si yo quiero hacer new, ¿sí? La clase connection es una clase, no importa, supongamos que es una clase abstracta. Si es abstracta no lo puedo hacer new, tengo que hacer new de alguna de las derivadas. Pero si yo hago new de una derivada, por ejemplo la de SQL Server, yo debería poner new SQL Connection, como hacíamos con .NET. ¿Y qué pasa si yo hago new SQL Connection? El día que me quiera conectar a un Oracle, voy a tener que ir a modificar el código del new, para en vez de poner new SQL Connection, cambiarlo por new Oracle Connection, o como se llame la librería que me ofreció, que me regaló Oracle. Y si me quiero cambiar un MySQL, otra vez a cambiar el código, para cambiar todos los new, ojo, cambiar todos los new de todo el programa, para poner un nombre de clase o el de la otra. Entonces, obviamente, ahí desaparece la gracia de tanto que le vengo insistiendo, de no tener que modificar el código. Por ese motivo, y van a ver que, aunque parezca raro, es así, para usar la librería JDBC, no vamos a hacer ningún new. Jamás vamos a crear los objetos por nuestra cuenta, sino que alguien más los va a crear. Ese alguien más es el que sabe cómo se llama la clase derivada en el driver. Y si cambiamos de driver, va a saber cuál es el otro nombre de la otra clase en el nuevo driver. Entonces, nunca vamos a hacerle new a nada acá, sino que el new lo va a hacer alguien más. Fíjense cómo es la cosa. Miren el código acá. Tenemos una clase llamada Driver Manager. Esta clase, Driver Manager, es la que sabe qué drivers tengo en el proyecto. Normalmente tengo uno, pero si tuviera 2, 3 o 4, el Driver Manager sabe cuáles son todos los drivers que tengo. Entonces, cuando querramos establecer una conexión a la base de datos, ¿qué vamos a decir? Driver Manager.getConnection, y este método getConnection, él adentro va a ser el new adecuado de la clase conexión, de la derivada que corresponda con el driver que yo le puse. Entonces, él va a ser el que va a ver si hace new SQL Connection, o new Oracle Connection, o new lo que sea. Y nos va a devolver un objeto connection ya correctamente creado. Este método de connection recibe 3 parámetros muy simples, que son la cadena de conexión, el usuario y la contraseña, los datos de autenticación. La cadena de conexión tiene toda una sintaxis propia que es difícil de memorizar, no nos importa mucho, el NetBeans nos va a ayudar a generarla automáticamente, así que no va a ser problema. Si la cadena de conexión nos la genera el NetBeans, la copiamos y pegamos y listo. La cadena de conexión incluye toda la información necesaria para conectarse, principalmente tipo de motor, dirección del servidor, dirección IP o nombre del servidor donde está instalada la base de datos, nombre de la base de datos, y algunas opciones. Hay motores que aceptan que ahí le pasemos algunas opciones. La cadena de conexión va a depender del motor, seguro. Y por eso les digo que sí, probablemente la cadena de conexión la vamos a poner en código fuente, pero en la práctica debería estar en un archivo de configuración, que se puede modificar sin recompilar. Pero no importa, no nos afecta. Lo importante es, getConnection recibe la cadena de conexión, copiamos y pegamos de algún lado, el usuario y la clave que tengan permisos para acceder a la base de datos. Si la conexión puede ser establecida correctamente, esta asignación se ejecuta sin problemas. Si la conexión no se realiza, el programa se clava. Nos tira una excepción que nosotros tendremos que manipular con un try y un catch. Esto nos da la ventaja de que
nosotros vamos a programar esta línea y en la línea siguiente ya empezamos a usar la conexión como si se hubiera creado. ¿Por qué? Porque si se creó, sigue la ejecución del programa sin problemas. Si no se creó, esto salta y se va a un catch. Por lo tanto, en nuestro código no vamos a tener que andar llenándolo de if, preguntando si se pudo establecer la conexión, si la clave pasó bien o lo que sea. Nosotros nos quedamos tranquilos que si esta línea se ejecuta bien, ya está la conexión establecida y ya podemos empezar a tirar sentencias de SQL al motor. Luego, para poder empezar a ejecutar sentencias, solamente necesitamos, inicialmente, estas dos clases, la clase statement y la clase resultSet. Con esas dos clases ya podemos hacer todo o casi todo lo que nos interese con respecto al acceso a la base de datos. La clase statement es la que nos va a permitir ejecutar consultas, ¿sí? La que nos va a permitir ejecutar sentencias. Esta clase es equivalente a la que .NET llama la clase command, ¿sí? La clase se llama statement, pero hace lo mismo. La idea es que por cada consulta SQL que yo quiera ejecutar, vamos a crear un objeto statement. Y ese objeto statement va a tener métodos para ejecutarse. Nuevamente, a statement no lo vamos a crear con new. Yo quiero ejecutar la consulta, ¿qué hago? A la conexión, al objeto conexión creado recién, a la conexión le decimos create statement. Este create statement adentro hace el new. Él lo hace, el new no nos calienta. Sabemos que nos va a devolver un objeto de la clase statement. En realidad un objeto de una de las derivadas, pero no nos importa, va a ser un objeto statement. Este objeto statement tiene un montón de métodos, de los cuales nos interesan solamente dos. Los métodos estos van a ser execute query, acá está mal escrito. Dice execute reader, pero esto es de .NET. Execute query y execute update. Execute query es el que se encarga de ejecutar una sentencia que devuelva filas. ¿Sí? ¿Qué sentencias devuelven filas? El select. ¿Y cuál más? No hay más. Las únicas sentencias que devuelven filas son el select y los procedimientos almacenados que terminen con un select. ¿Sí? Por lo tanto, execute query lo vamos a usar solamente ¿para qué? Para el select y eventualmente para un execute, que vaya a querer ejecutar un procedimiento almacenado. Procedimiento almacenado que devuelva filas, que no todos los devuelven. Cualquier otra sentencia va a ejecutarse con el método executeUpdate. ¿Qué entra acá en executeUpdate? Todas las sentencias de DML, de DML excepto select, o sea, insert, update y delete, todas las sentencias DDL, ¿sí? Las de definición, por lo tanto, create, alter y drop, y que acá no lo dice, las sentencias DCL. ¿Cuáles son las sentencias DCL? Las de control. Acá incluyen las de transacciones, begin transaction, commit y rollback, y cualquier otra sentencia que aplique al motor, que es así, depende de cada motor. Las de creación de usuarios, las de asignación de permisos, todas esas sentencias, todas esas con executeUpdate. executeUpdate nos va a devolver un número entero con la cantidad de filas modificadas. ¿Sí? Por ejemplo, hago un insert, me va a decir un 1 si puedo insertar una fila, o un 0 si no la puedo insertar. Hago un delete, me va a decir cuántas filas borro. Normalmente ese dato puede ser útil, normalmente la materia no lo vamos a usar, o podemos usarlo alguna vez, ocasionalmente alguna vez, pero normalmente no nos va a interesar y muchas veces ejecutaremos el método executeUpdate sin ver su retorno.
Execute query sí es importantísimo porque nos va a devolver ¿qué cosa? Y los datos del select. El select obtiene un conjunto de filas, cada fila con sus columnas, y esos datos que nos devuelve nos lo va a retornar execute query para que los podamos manipular, para que podamos obtenerlos y procesarlos de la manera que nos haga falta, recorrer al menos las filas que se devolvieron. ¿De qué forma logra esto? Execute query nos devuelve un objeto de esta clase resultSet. ResultSet es equivalente o muy similar a lo que en .NET es la clase DataReader. ¿De qué nos sirve ResultSet? ResultSet lo que hace es, va a tener los datos de todo el conjunto de filas que volvieron del select. Pero ResultSet va a estar viendo una fila por vez. Es decir, ResultSet va a arrancar, ¿sí? O sea, cuando lo recibimos no está apuntando a ningún lado, no conoce nada. Tenemos que decirle un método, invocarle el método que es el método llamado next. Este método next, ¿qué va a hacer? La primera vez se para en la primera fila del conjunto de filas de vuelta. Y estando en esa fila podemos acceder a cada una de sus columnas. ¿Sí? Hacemos next de vuelta y vas a pasar a la segunda fila. Y ahí podemos acceder a cada una de las columnas de esta nueva segunda fila. Hacemos next de vuelta y va a pasar a la tercera y así. Algún día se van a acabar las filas. Supongamos que hacemos un select y nos volvieron, no sé, 15 filas. Bueno, hacemos 15 veces next y va a ir avanzando a cada una de las 15 filas. Cuando lleguemos a la 15 y hagamos next de vuelta y no hay una fila 16, ¿qué pasa? Next nos devuelve falso. Y cuando next nos devuelve falso, listo, sabemos que ahí se terminó el conjunto de filas. ¿Por qué next devuelve un boolean? Cuando next puede avanzar, devuelve true. Cuando next llega a la última fila, nos devuelve falso. ¿Para qué nos sirve? Pues para meter el retorno del next con un while. ¿Por qué con un while? Porque justamente yo hago un select y no sé cuántas filas van a volver. A veces volverá una, a veces dos, a veces cero, no tengo idea, según la cantidad de filas que tenga la tabla. Y de cuántas filas me devolvió el where, o el group by, o el having, que yo haya pedido. Entonces, normalmente, casi nunca sé cuántas filas volvieron. Y no tengo un método que me diga cuántas filas vinieron. Realmente no lo tengo. Entonces, no puedo hacer un ciclo for. Obligado a hacer un ciclo while, y el while tiene que tener una condición de corte. El next nos devuelve boolean justo para usarlo como condición de corte mientras hagamos estos recorridos. Entonces, cuando querramos hacer una consulta select, o sea, una consulta para ejecutar un select, el objeto statement nos va a devolver el resultSet. Al resultSet lo recorremos con un while. Cuando el while termina, se terminan los datos. Y listo. Y esa lógica que les digo la vamos a usar toda la vida. Todas las veces que nosotros vayamos a querer consultar a una base de datos, se ejecuta el execute query y se hace el ciclo while. Y eso lo podemos memorizar que va a ser para siempre así. ¿Cuándo va a cambiar esto? El único caso donde va a haber una variante de esto es cuando ejecutemos una consulta de sumarización. ¿Sí? Si yo hago select count o select sum, ¿sí?, sin group by, ¿qué hace? ¿Qué hace un select sum sin group by? Suma toda la tabla y nos da una fila con la suma total. Ahí yo sé que va a tener una fila, ¿sí?, y no va a haber más de una. Entonces no hago un while. Directamente hago un next para pasar a esa única fila y cierro todo. Es el único caso en particular. Por lo demás, toda la vida vamos a seguir la misma lógica, lo van a ver ya desde hoy, de los ejercicios que hagamos hoy, van a ver que siempre vamos a usar esa lógica, ese while que recorre el resultSet y se acabó. ¿Qué vamos a hacer dentro de ese while? En cada vuelta vamos a llamar a estos métodos. Tenemos un método getInt, getFloat, getString, y hay un montón de métodos get por cada tipo de datos. Hay un getBoolean, un getDouble, un getDate para que no dé fechas. Un método get por cada tipo de datos de los que puedas haber en la base de datos. Entonces,
En cada fila llamaremos a un montón de estos métodos get para acceder a cada una de las columnas. Y nos va a devolver el dato real que está en la base de datos, el dato concreto. Ese dato, bueno, lo mandamos a una variable o lo mandamos a un objeto. En la práctica, y recordando las materias anteriores, ¿qué es lo que haríamos, qué es lo que vamos a hacer casi siempre? Por cada fila vamos a crear un objeto, llenamos los atributos de ese objeto con lo que retornan estos métodos get, y ese objeto lo tiramos a una colección, a un array list, o a un vector, a lo que se nos ocurre. Y casi siempre va a ser así, y de verdad es algo que lo vamos a memorizar y va a ser normalmente eso es lo único que vamos a hacer. Estos métodos getIn, getFloat, getString, lo único que hacen es recibir un parámetro con el número de columna, ¿sí? O con el nombre de la columna, da lo mismo, podemos pasarle un número entero con el número de la columna, ¿sí? La primera 1, la segunda 2 y así. O ponemos el nombre de la columna y nos devuelve el dato que hay en esa columna. Es súper fácil. Insisto, esto es también muy similar a lo que nos pasa con .NET. En .NET, la clase DataReader tiene también estos métodos, que se llaman iguales, creo también, ¿sí? Se llaman también getIn32, getIn64, etc. ¿sí? Y en principio, para ejecutar sentencias simples, o sea, para hacer consultas más o menos normales, esto nos alcanza y sobra. ¿Qué nos va a faltar? Que vamos a ver más adelante. Consultas con parámetros, ¿sí? Vamos a ver por qué necesitamos que algunas consultas reciban parámetros. Por ejemplo, tengo que ejecutar un insert. Acá, en el insert tengo que pasar los valores. La idea es que si yo acá en los values voy concatenando datos que tengo en variables con lo que tengo que insertar, esa concatenación es muy complicada, es muy peligrosa, ya vamos a ver por qué no nos sirve. Entonces ahí vamos a tener que usar alguna otra cuestión, vamos a tener que usar alguna otra clase. Pero en general, con esto que tenemos acá, nos alcanza para hacer cualquier cosa que vayamos a necesitar. Las únicas clases involucradas, ¿sí? Como les digo, acá en este diagrama falta una clase, que cuando se los muestre lo voy a agregar al diagrama. Acá falta una clase para usar consultas con parámetros, pero en principio lo único que tenemos que saber de JDBC son estas 4 clases y con esos poquitos métodos, ¿sí? Es decir, para hacer cualquier ejercicio lo que tengamos que hacer en esta clase y las próximas, necesitamos este método, estos dos y estos poquitos que están acá. Y es lo único que tenemos que aprender y que memorizar, ¿sí? Y increíblemente, esto es todo el teórico que necesitamos para poder hacer acceso a base de datos. A partir de acá, bueno, ver cómo se resuelve, ¿sí? Como les digo, para completar el teórico falta esto de, tengo otra versión de este mismo diagrama con la otra clase, seguramente en otro teórico más adelante les voy a mostrar esa otra clase para que hagamos consultas con parámetros. Pero, de verdad, con esto ya tenemos suficiente para empezar a trabajar.